porque todos son temas centrales. Anselmo, pues tienes toda la razón, hay condiciones favorables, hay condiciones muy desfavorables para hacer esta reforma, ¿no? Sin duda. ¿Por qué condiciones desfavorables? Bueno, para empezar, porque hay una distribución de recursos de poder en el mundo sindical totalmente desigual, o sea, tenemos muy poquitos sindicatos independientes. Simplemente pongo el ejemplo de la industria automotriz, ¿no? La industria automotriz con 16 sindicatos controlados por la CTM, ¿no? Estoy hablando de las ensambladoras, pero también si me voy a las autopartistas, me voy a encontrar un problema. Y solo 2 sindicatos independientes, que es el de Volkswagen, ¿no? Bueno, ahora está Audi, pero dudoso, y el caso de Nissan, Cuernavaca, ¿no? Donde de alguna manera hay independencia. Pero ¿qué puede hacer un sindicato independiente en un contexto de una estructura sindical atomizada, casi por plantas, no solo por empresas multinacionales, ¿no? Y evidentemente controlada toda esa negociación por una central cuyo propósito básicamente era contener el salario para atraer inversión? Yo no digo que lo hicieran por perversos, o sea, yo no digo que la CTM tuviera como propósito esencial, como meta el hacer caer el salario, pero era toda una lógica de atraer inversiones, garantizando 0 huelgas, y lo que se vendía hacia el exterior era eso. Tú puedes venir al país, poner el sindicato, vas a tener el sindicato que tú quieras, vas a tener un contrato colectivo antes de que la empresa pueda funcionar, e inmediatamente los trabajadores van a quedar sindicalizados obligatoriamente ahí, y se van a formar estas que yo he denominado como eternas mayorías ficticias, que garantizan una sindicalización con propósitos de control y no de representación. Entonces, claro, ¿cómo salimos de eso? Es complicadísimo. Yo creo que, dado que la distribución de recursos es desigual en el mundo sindical, pues claro que los viejos sindicatos corporativos pues tienen muchas oportunidades de ganar, y va a haber intereses muy fuertes, incluso de las mismas multinacionales, para garantizar el statu quo. Entonces, ahí yo creo que por eso dije que íbamos a tener quizá que pasar por una etapa tan compleja de la transición laboral como fue en México en la transición política. ¿Cuánto costó que pudiéramos evitar que el fraude electoral impidiera que ganara, por ejemplo, un gobierno más orientado, más progresista, o de centro izquierda, o quién sabe cómo lo calificaría? No tengo precisión para decir su naturaleza todavía. Pero en este sentido fue muy difícil lograrlo. Yo creo que el mundo laboral nos va a poner los mismos retos. Y es tal el tamaño de la transición de las juntas al Poder Judicial. No tenemos jueces laborales. Tenemos que capacitar jueces laborales, no los tenemos. Tenemos que hacer, digamos, una migración de todo un sistema de información de las juntas locales y federal hacia el nuevo centro que se está construyendo. Tenemos que diseñar, en eso estamos, una plataforma, ¿no?, electrónica, una plataforma tecnológica que permita que la transparencia que da la tecnología nos ayude a evitar todos los actos, digamos, más obvios de corrupción y demás en las organizaciones sindicales. En fin, el reto es enorme. En eso está trabajando la Secretaría, está trabajando mucha gente en torno a proyectos, incluso algunos financiados por los mismos Estados Unidos, para cómo hacemos esta migración de un sistema a otro completamente diferente. Entonces ahí veremos, y por eso yo decía, a ver si los sindicatos pueden transitar sin morir en el intento. Sin embargo, si mueren muchos sindicatos o se pierde sindicalización ficticia, no voy a llorar. O sea, porque realmente creo que no sirve para nada más que para ocultar o para mostrar que existe una realidad que en los hechos no es la que opera. Nora me preguntaba algo también muy importante. ¿Qué tenía la reforma constitucional? Bueno, está ligado con otra pregunta que, bueno, Luis, tú decías que te extrañaba el caso, ¿no? Bueno, a mí me extrañó tanto que llevo 45 años estudiando, porque yo llegué a este país en el año 74, en un momento en donde empezaba el punto de inflexión y empezábamos a salir de la inclusión selectiva a la desactivación de las instituciones, y me parecía extrañísimo cómo esto operaba con una constitución que le daba a los trabajadores el derecho a ir al paraíso. Si uno leía la Constitución, el artículo 123, decía: este es el país más protector de los trabajadores del mundo. Y luego salías a la calle y veías la informalidad laboral y realmente te preocupaba. Pero no solo eso, yo trabajaba en el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, dependiente de la Secretaría del Trabajo, y descubrimos que nos robaban el dinero del Seguro Social, del ISSSTE, que nos descontaban una cuota,
pero no estábamos inscritos. No era en un changarro de la esquina, era en una institución pública. Entonces, pues ahí sí me empezó a generar esta pregunta, ¿qué está pasando acá? Y bueno, todavía no termino de responder, me queda poco tiempo, algo más podré decir. Pero lo que me preguntaba, ¿qué es de la reforma constitucional que era clave en la Constitución? Es, primero, el sistema de juntas, el sistema tripartito, el tripartismo, tanto en las juntas como más tarde, en los años 60, en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Bueno, con Juan Carlos, un grupo grande que trabajamos en esta campaña por el incremento del salario, digamos, en 2014, 2015 y demás, y nos centramos en el salario, pero lo que yo trataba de mostrar es cómo las instituciones, y claramente el tripartismo en la comisión, explicaba por qué el salario podía subir, incluso por encima, pero también caer estrepitosamente. Un país que perdió las 2/3 partes del poder adquisitivo del salario mínimo con 0 huelgas. O sea, uno, sin una marcha en la historia, digamos, por el salario, nunca vi el Zócalo con gente reclamando el incremento mínimo del salario para que la gente no cayera en la pobreza. Entonces, ¿qué dos instituciones? Esas son dos, pero no son solo esas. O sea, las juntas desaparecen, se va, por primera vez tenemos Estado de Derecho en el mundo del trabajo, que es un sistema de resolución de conflictos individuales y colectivos en el ámbito del Poder Judicial. También saltamos con esta división de lo federal y lo local en términos de la organización sindical y la negociación colectiva, que generaba que los gobernadores a nivel de lo local decidieran dónde se instalaba la empresa, con qué sindicato, con quién negociaba y qué contrato y qué prestaciones tenía unilateralmente, básicamente en la Ley Federal de Trabajo y nada más, que ya de por sí era obligatorio. Entonces saltamos esa división, que es muy importante, digamos. ¿Por qué? Porque, otra vez vuelvo a lo de Luis dice, claro que hay una estructura en México atomizada. Tenemos miles de sindicatos, pero el poder no está abajo, el poder está en las cúpulas, está en las centrales, y relativo el poder, porque fue perdiéndose. También en un libro que escribí con Kevin Middlebrook de UCL en Inglaterra, que se llama Sindicatos y Política en México, mostramos la pérdida de poder de ese sindicalismo, de esas centrales otrora tan poderosas en términos de su presencia en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en los gobiernos, etc. Entonces, esa dirigencia, ¿qué pasó con esa dirigencia? Como la Constitución y la ley, no había un solo, miren, una ley que tiene 1000 artículos, no había un procedimiento para negociar colectivamente. O sea, era libre. ¿Qué quiere decir que era libre? Que prácticamente lo decidían los empleadores y el gobierno. Porque no había un procedimiento que garantizara que los trabajadores votaran. Bueno, ahora la Constitución tiene, por primera vez, libertad de negociación colectiva, representatividad, que debe ser acreditada por el voto universal secreto, ¿no?, y libre de los trabajadores. En la ley le agregamos directo, porque los sindicatos querían que fuera solamente voto universal y secreto, pero pusimos directo porque la estructura de delegados era una manera de hacer votaciones que no respondían a la democracia, y se llevó la democracia sindical a la Constitución. La verdad es que hay un proyecto ya de 95 del PAN y uno del PRD, en el que colaboró Arturo Alcalde, yo y varios investigadores, desde 97, que dice exactamente lo que hoy dice la Constitución. Es decir, aquellas discusiones de cómo hacer la transición laboral paralelamente a la transición política se llevó a la Constitución. Pero si se hubiera quedado en la Constitución, no ganábamos mucho, teníamos que llevarlo y hacerlo operativo, y por eso toda la reforma de la legislación. Y así tenemos pues un orden, al menos desde el punto de vista del diseño institucional y de algunos de sus mecanismos, como la creación de un centro descentralizado para todo el proceso de negociación colectiva, donde tiene que garantizarse el voto de los trabajadores, la constancia de representatividad que está en la Constitución. O sea, cambió por completo. O sea, la Constitución, claro, la Constitución siempre fue muy generosa, pero ese fue el problema de esa Constitución, Nora, porque imagínate una Constitución que de un día para el otro, después de la Revolución, sin que la causa de la Revolución sea el poder de la clase obrera, sino que fueran otras causas vinculadas a la desigualdad, pegara un salto cualitativo y cuantitativo en la protección social de un día para el otro, y se pusiera una norma de que la hacía obligatoria, saltando el costo laboral a 340%, 400% de un día para el otro. Tú te imaginas todo lo que hubo que hacer para que eso no se cumpliera,
de inmediato y no se cumplió salvo para un pequeño número y que generamos una segmentación brutal en el mercado de trabajo. Y el corporativismo y su duración responde a esa necesidad histórica de flexibilizar a través de esta combinación de lo institucional y lo político un orden que iba mucho más allá del desarrollo de las fuerzas productivas del país. Bueno, esto es una explicación de la historia. Y en cuanto a lo que decía Luis, en ese sentido coincido. Es cierto que en Vietnam está pasando eso, de hecho Gregor Murray, no sé si tú trabajas con él en el tema de Vietnam, porque sé que está trabajando, me ha contado estas cosas, pero yo pienso que ahí tenemos una intencionalidad diferente, pensada. Ahora entré en ciertas dudas, debo decirlo, y no sé si está aquí gente de la Secretaría, pero lo digo públicamente, me preocupó mucho la señal que se acaba de mandar de que el presidente de la República fuera, tanto a la CTM como a la Central Este del Estado de México, a atestiguar un congreso en cada uno de esos lugares. En mi perspectiva, este modelo, esta transición implicaba que el presidente, como en cualquier país democrático, no tuviera nada que hacer en el congreso de una organización sindical, sobre todo porque el presidente está legitimado por votos, al menos hasta ahora está legitimado por 30 millones de votos. Esos dirigentes no están legitimados por el voto de los trabajadores. Por lo tanto, me crea cierta perturbación de qué va a pasar ahí. Yo no creo que haya, desde la Secretaría, por todo lo que conozco, desde la Secretaría, digamos, para todos los que la forman, no hay una intencionalidad de construir una central, digamos, de apropiarse de la CTM para ahora que sea la central morenista. No parecería haber esa intencionalidad en modo alguno. Pero las señales en un gobierno basado en símbolos cuentan mucho y me preocupa qué nos está diciendo esa señal. Si solo necesita apoyo, pues habrá que ver que sea hasta dónde el apoyo es bajo y con qué costo. Entonces sí, coincido contigo, aquí lo que sí tenemos por primera vez son condiciones para reestructurar la estructura sindical, es decir, para tratar de ir hacia sindicatos nacionales de industria y negociación colectiva sectorial, como en la Constitución de la Ciudad de México se ha puesto, que es uno de los objetivos, es impulsar la negociación colectiva sectorial. Yo creo que es clave, y ahí me relaciono con outsourcing para terminar, porque todos nos queremos ir a descansar. Bueno, en efecto, no se tocó en la reforma constitucional ni en la Ley Federal del Trabajo lo de outsourcing, porque esa fue una reforma de derechos colectivos, básicamente. Fue una reforma de democratización del mundo del trabajo. Pero además, en 2012 ya se habían adoptado una serie de reglas que ponían ciertas restricciones. No sé si por acá está Tere Castillo, ya se fue, que ella trabaja en el gobierno de la ciudad. Ella hizo una tesis muy interesante mostrando por qué o cómo desde 2012 que se aprobó esa legislación hasta 2018 no se había implementado en absoluto esa reforma. Es decir, teníamos normas que hubieran podido poner un freno a la subcontratación ilegal y simplemente no se aplicaron. Cuando llegó esta administración, ¿qué encontró? Pues se encontró que no había una sola inspección laboral para detectar los casos de simulación dentro de todo y de ilegalidad dentro del proceso de subcontratación y de violación de los artículos 15A y 15 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces ahora hay todo un debate en el país muy importante acerca de si hay que volver a hacer una reforma de esas normas de 2012 que limitaban la subcontratación para reducir costos, en fin, no les puedo dar los detalles, o si más bien tratamos de aplicarla y ver para qué sirven las normas que tenemos. Porque aquí hay como un poco de fetichismo legislativo e institucional, donde creemos que cambiamos la ley así nomás y ya se cambia la realidad. Pero es que cambiar la ley es fácil, cambiar la realidad es difícil. Entonces ahí es donde creo que es importante empezar y aplicar bien esas reglas, completarlo en lo que haga falta, porque yo creo que sí hay 2, 3 vacíos. Pero ¿saben lo que yo pienso? Los pocos países que han logrado evitar que la subcontratación se haga con fines de reducción de costo y violación de libertades y derechos colectivos son casos como el de Uruguay, donde casi el 100% de la gente está cubierta por convenios colectivos, sus salarios y condiciones de trabajo se fijan por convenios colectivos. Entonces, las reglas de subcontratación son bastante light, bastante ligeras, pero hay una contención del uso perverso de la subcontratación. Igual puede tener efectos negativos, no digo que no los llegue a tener en ese caso también, pero se controla mucho por la presencia de organizaciones sindicales verdaderas
y contratación colectiva y una muy buena inspección como la que ahora se está haciendo, que es en coordinación de todas las secretarías, digamos, de todos los que tienen capacidad de fiscalización, el IMSS, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributario y la Secretaría del Trabajo con la inspección, y esa coordinación ya hizo 4.500 inspecciones y detectó cualquier cantidad de faltas sancionadas ya por la autoridad, lo cual a mí me parece que es un muy buen camino. Probablemente haya que completar la reforma con algunas, por ejemplo, la creación del Registro Nacional de Empresas, subcontratistas y subcontratantes y algunas cuestiones de responsabilidad solidaria, pero yo creo que ya tenemos por lo menos la base de un marco institucional que si se aplica adecuadamente y se combina con todo lo que se está haciendo contra las factureras y contra la, digamos, toda la evasión fiscal, y evasión impositiva y evasión de la seguridad social, nos va a dar esfuerzos para mejorar la calidad del empleo y evitar la precarización asociada a subcontratación. Bueno, muchas gracias y disculpen, pero eran preguntas muy largas.